¿Qué onda, gente? Soy Jared y hoy hablaremos de una de las leyendas olvidadas del fútbol brasileño, Arthur Friedenreich. Comencemos. Su historia comienza en Sao Paulo. Hijo de un alemán y una madre con descendencia africana, fue el fundador de la manera brasileña de jugar fútbol. Al inicio de su carrera, el fútbol brasileño estaba restringido para muchachos mulatos y de tez negra, así que Arthur debía disimular bien sus rasgos si quería ser aceptado en algún club, por lo que se dice que ocupaba arroz para aclarar su piel y ocupaba gorras para disimular sus rizos. Tras pasar un tiempo exponiendo su talento en las calles de su barrio Bexiga, su padre decidió llevarlo al Club Germania, club predominantemente con jugadores de tez blanca, donde tras algunas negativas por sus rasgos mulatos, debutó a los 17 años en 1909. Durante sus primeros años aprendió de un pionero del fútbol brasileño, Charles Miller, el cual venía de estudiar en Inglaterra las bases del fútbol, siendo árbitro, entrenador y jugador en el viejo continente. Otro de sus mentores fue el alemán Hermann Fries, quien en 1903 fue considerado en Brasil el jugador más sensacional de todos los tiempos, según las crónicas de la época, y que merece un video aparte. Hacia 1909 fue el entrenador del Germania, dirigiendo a Friedenreich, ayudándolo a llegar a su máximo nivel futbolístico y siendo el responsable de revocar las prohibiciones de identidad, permitiendo que otros jugadores con rasgos negros brillaran en ese club y en general en el fútbol brasileño. En 1910, ante su ritmo, regates y capacidad goleadora, fue pretendido por muchos clubes paulistanos, siendo fichado por el Club Ipiranga, posteriormente pasando por clubes como Mackenzie y finalmente el club de sus amores, Paulistano. 1914 fue un año maravilloso para Friedenreich, uno de los más memorables de su carrera, ya que, para empezar, estuvo presente en el primer partido en la historia de la selección brasileña ante el Leicester City, donde tras un golpe en la cara perdió 2 dientes, no sin antes haber asistido para el 2-0 con el que finalizó el partido. En ese mismo año también fue campeón de la Copa Roca, donde vencieron a Argentina 1-0. En 1916, en el Paulistano, junto a Sidney y Neri, formó el Trío de la Muerte, uno de los tríos atacantes más formidables que vio Brasil en su época. Durante los años de 1917 y 1918, con el Paulistano y otros combinados de Río de Janeiro, derrotaron al Sportivo Barracas de Argentina y al Dublín FC de Montevideo. Cabe mencionar 2 cosas. La primera, que en el Dublín FC se encontraban leyendas como Ángel Romano y Héctor Scaroni. Y en segundo lugar, Friedenreich fue clave en ambos partidos. Continuando con el año de 1918, el cual fue uno de los más movidos para Friedenreich, comenzó a recibir críticas por una mala racha de partidos con la selección paulista y la brasileña, siendo incluso llamado decadente por cierto sector de la afición. A su vez, tuvo problemas con la Federación Brasileña de Fútbol debido al pago adelantado de un viaje a Río de Janeiro, que se vio cancelado debido a la gripe española que azotaba la región. El caso consistía en que Friedenreich ya había gastado todo el dinero que se le dio para ese viaje, por lo que, al no regresar el dinero, junto a otros 2 jugadores fue sancionado por un tiempo sin jugar, pero la Federación Paulista intervino y apelaron contra esa sanción, la cual terminó siendo nula. Ahora, obviando los temas extracancha, en Sao Paulo circulaba una leyenda que recitaba que la presencia de Friedenreich traía mala suerte. A pesar de que su juego era fundamental para que los equipos en los que jugaba fueran favoritos, parecía que siempre se quedaba a las puertas del campeonato. Sin embargo, en esa temporada de 1918, esa tormentosa temporada para Friedenreich, en la cual sufrió esa sanción y ciertas críticas de la afición, obtuvo su redención. Esta maldición se rompió y Friedenreich se coronó campeón con el Paulistano, una hazaña que demostró que la suerte no tiene poder sobre la habilidad y determinación de este gran jugador. Friedenreich no se cansaría de cosechar logros y en 1919 participó en la 3ª edición del Campeonato Sudamericano, la actual Copa América, debutando con una asombrosa actuación ante Chile, endosándole 3 goles al mítico arquero Manuel Guerrero, quien incluso después de perder 6-0 fue elevado en hombros al final del partido. En el segundo partido contra los argentinos participó con una asistencia, al igual que en su primer enfrentamiento contra Uruguay, el cual terminó 2-2. El formato de este campeonato sudamericano fue una liga entre las 4 naciones, Uruguay, Chile, Brasil y Argentina, la cual, tras definirse un empate a puntos en la última jornada entre Brasil y Uruguay, se debió jugar un partido de desempate.
la primera final de la Copa América, la cual se alargó hasta los 90 minutos con un empate a 0, por lo cual se debieron jugar 2 tiempos suplementarios de 30 minutos cada uno. Este fue el primer partido oficial en el que se utilizó el tiempo suplementario, y es hasta la fecha el partido oficial más largo de la historia con 150 minutos de juego. Esta paridad a ceros, la cual se alargó hasta 150 minutos, fue rota por nada más y nada menos que Arthur Friedenreich, el cual, estando bien posicionado con un tiro de media altura según las crónicas de la época, batió al meta uruguayo Saporiti, arrebatándole el título a Scarone, Romano, Grandini y compañía, y dándole su primer Copa América a Brasil. Tras estos sucesos, la figura de Friedenreich se elevó a niveles estratosféricos. Había pancartas con la leyenda "El glorioso pie de Friedenreich". La semana siguiente, su botín, con el que anotó el gol, fue puesto en exhibición por joyerías de todo Río de Janeiro. Para 1921 era probablemente el mejor jugador del planeta, habiendo conquistado con el Paulistano el Campeonato Paulista, por tercera vez consecutiva, y proclamándose como el máximo goleador del torneo por sexta vez. Pero para el Campeonato Sudamericano de aquel año, con sede en Argentina, el presidente Epitácio Pessoa, electo en 1919, año del primer campeonato de Brasil, irónicamente, fue el que presionó para que la selección brasileña solo fuera representada por jugadores blancos, temiendo que alineando jugadores negros reflejaría un bajo nivel en el equipo. De esta manera excluyeron a Friedenreich, incluso después de su actuación en 1919. Por obvias razones, y gracias a la justicia divina del fútbol, Brasil no ganó ese campeonato, quedando subcampeona ante Argentina, por lo que Arthur regresaría para el campeonato de 1922, el cual terminaron ganando, aunque Friedenreich solo pudo jugar el partido inicial contra Chile debido a una lesión que lo dejó fuera todo el torneo. Pero saltándonos a 1925 tenemos que hablar de un tema el cual afectaba a todos los futbolistas de la época, ya que incluso siendo el futbolista más famoso del mundo como lo era Friedenreich, tenías que lidiar con una situación precaria. Todo esto debido al amateurismo del fútbol, ya que la mayoría de los jugadores en esa época ganaban poco o nada. Debido a esto tenían que jugar muchos amistosos para poder ganar dinero. Así fue como en el año de 1925 el club paulista se enroló en una aventura hacia Europa, comenzando con París, donde se enfrentaron a la selección francesa un 15 de marzo, derrotándolos por un marcador de 7-2, con 3 goles de Friedenreich. Tras este partido la prensa francesa los nombró los reyes del fútbol, y a Arthur el rey del fútbol. Continuaron su gira por algunas ciudades, desde París hasta llegar a Suiza, y finalmente a Lisboa, Portugal. Terminaron esa gira de 10 partidos con un récord de 9 victorias, 0 empates y una derrota a manos del CT francés, con Friedenreich como máximo anotador con 12 goles. Durante los siguientes 2 años, 1926 y 1927, Friedenreich fue campeón del Campeonato Paulista 2 veces consecutivas, además de ser el máximo anotador en la edición de 1927. Un hecho curioso fue que se jugaron 3 partidos entre 1927 y 1928 entre 2 combinados, combinado 2 blancos contra combinado 2 pretos. Ya se imaginarán qué significaba cada uno de esos 2 equipos. Uno de los tantos partidos no oficiales y raros de la época, en el cual Friedenreich participó. Para 1928, Friedenreich fue campeón goleador del Campeonato Paulista, rompiendo un récord de la época en un partido contra Unión da Lapa, anotando 7 goles, terminando el partido con un 9-0 por parte del paulistano. Continuando con 1929, se consagró campeón y máximo goleador del Campeonato Paulista, siendo esta su última temporada con el paulistano. Para 1930, año del primer mundial, la delegación brasileña y la Liga de Sao Paulo tuvieron ciertas diferencias, al no considerar a jugadores de esa liga más allá de Friedenreich, por lo que la delegación paulista decidió no cederlo, dejándolo así sin sentir el sabor de jugar una Copa del Mundo, en la cual Brasil quedó fuera en primera fase. ¿Qué tan diferente hubiera sido su participación con Arthur a la cabeza de esa selección? Nunca lo sabremos. Pasando a 1932, en Brasil se vivía la revolución constitucionalista, en el estado de Sao Paulo, la cual contó con un gran contingente de civiles y militares que combatieron contra el gobierno provisional. Entre ellos se encontraba Friedenreich, que llegó a ser teniente. Durante su estadía en el ejército donó medallas de oro y trofeos que había ganado durante su carrera para recaudar fondos, consagrándose como un héroe posterior al conflicto y enalteciendo su figura. Esta revolución marcó el inicio de la democratización en Brasil,
por lo cual Friedenreich mostró que no solo era rebelde en el campo, sino también fuera de él. Volvió a las canchas meses después y su carrera se alargó hasta 1935. En ese Inter siguió jugando con el São Paulo y algunos otros equipos como el Atlético Mineiro, Santos y Flamengo, además de ganar el Campeonato Paulista, Copa de Competencia y la Copa de Campeones de São Paulo y Río de Janeiro en 1931. Posteriormente, en 1932, el torneo inicial paulista, y su último trofeo en 1934 fue el torneo Extra Paulista. Flamengo fue su último club, y rechazó una propuesta de este mismo para seguir jugando, y se retiró el 21 de julio de 1935. Posteriormente se ganó la vida trabajando para una empresa de bebidas. Y así es como termina la historia de uno de los primeros astros del fútbol brasileño, la persona que abrió las puertas a futbolistas mulatos, uno de los pilares en la lucha contra el racismo en Brasil, formando los cimientos para la llegada de jugadores como Leonidas, Domingos Aguía, Moacir Barbosa, que igualmente sufrió severamente los estragos del racismo, pero esa es otra historia. Cicinho, Baltazar, Djalma Santos, pasando por Garrincha, Pelé, Amarildo, Didi, Coutinho, Jairzinho, Edu, hasta épocas recientes con Romario, Cafú, Dida, Ronaldo, Robinho, Ronaldinho, Dani Alves y actualmente Neymar junto a Vinicius. Esa es parte del legado de Friedenreich. Sin él, probablemente la lucha contra el racismo en ámbitos deportivos, e incluso me atrevería a decir sociales, se hubiera rezagado durante unos cuantos años. En resumen, Friedenreich fue un jugador versátil. Podía jugar por ambas bandas y de delantero centro. Incluso hubo una ocasión donde fue utilizado como mediocentro, y aunque no dio la mejor de sus actuaciones, no lo hizo tan mal. Tenía un cabezazo infernal, y se dice que nunca falló un penal, habiendo cobrado aproximadamente 500. Por haber brillado en una época donde los registros de partidos eran escasos e inexactos, hay muchas leyendas respecto a la cantidad de goles anotados. Se dice que el padre de Friedenreich empezó a anotar en pequeños cuadernos todos los goles que marcaba su hijo a partir de 1918. Posteriormente, su compañero Mario de Andrada siguió la consigna del padre por otros 17 años, finalizando con 1.239 goles anotados según esta versión de la historia. Aunque tras un descuido de Devaney, uno de los periodistas más famosos de Brasil allá por los 60s, se invirtieron los números, quedando la cifra oficial en 1.329 goles, confundiéndolo con la cantidad de partidos jugados. La fuente de goles en partidos oficiales muestra que anotó 554 goles en 561 partidos, promediando 0.98 goles por partido. Una locura. Para finalizar, y citando un pasaje del libro 100 genios del balón de Alberto Latti, fuente de inspiración de este video, de la esquina de victoria y triunfo surgió el gran ganador de esta historia, no solo por sus trofeos y campeonatos, sobre todo por lo que significó para acabar con el racismo en el deporte de su país. Esta fue la historia de El Tigre, Arthur Friedenreich.